experiencias a la hora de escribir. De hecho, quizá El Resplandor debe mucho a La Maldición de Hill House. Además de eso, la editorial Minúscula, desde hace unos años, ha estado reeditando los cuentos de Shirley, y no solo la selección de cuentos, sino que hay un libro que si después de la charla, y esperamos que así sea, los que todavía no conocéis mucho sobre Shirley, os interesa seguir conociéndola un poco más, hay un libro que es Deja que te cuente, que luego os explicaremos un poquito mejor, pero que está hecho a través de los herederos, de los hijos de Shirley, los hijos que seleccionaron algunos de sus relatos y además algunos de sus artículos que nos sirven para conocer la figura de Shirley como escritora y también la figura de Shirley como mujer, que pienso que es una de las cosas que hoy en la charla seguro que saldrán, las ponemos encima de la mesa y las que pienso que es una de las cosas que hoy en la charla seguro que saldrán, las ponemos encima de la mesa y las compartiremos, porque Shirley es fascinante no solo como escritora, sino también su biografía y quizá esa dualidad que está presente en muchas de sus obras, ¿no? Ama de casa y escritora de terror. La verdad es que al plantearla, yo me pregunté cuándo empecé a sentirme fascinada por Shirley. Es cierto que había leído El relato de la lotería, porque es uno de los relatos, de los mejores relatos de terror que se han escrito desde mi humilde opinión nunca, pero además de eso ya certificado por muchos otros autores que definen el cuento de la lotería o al menos lo incorporan entre los mejores relatos de terror. Pero la figura de Shirley a mí empezó a interesarme más cuando leí un artículo que ahora que se titulaba Bruja más que bruja, en un artículo de La Tribu, que precisamente es una revista que de alguna manera también habla y intenta visibilizar a las autoras y a las escritoras. Os invitamos a que lo conozcáis, La Tribu. Y en ese artículo hablaba sobre la biografía de Shirley y los problemas que ella había tenido a raíz de escribir, por ejemplo, el cuento de la lotería y el juego y la ironía que está presente siempre en su literatura, cómo eso le había afectado cuando su marido, por ejemplo, había dicho sí, es que mi mujer es una bruja, tiene cartas de tarot, y a partir de eso el problema y la confrontación que eso le había supuesto con su comunidad de vecinos. Todo eso fue una de las cosas que más me llamaron la atención sobre Shirley y a partir de ahí empecé a leer más sobre ella, leí Siempre vivimos en el castillo y ya me quise quedar a vivir para siempre con Berry y Constance. Yo creo que para mí ese artículo de Bruja más que bruja fue el inicio de mi fascinación por Shirley. Y ahora, naturalmente, me gustaría preguntaros a vosotras. En esta charla que yo definiría como locas por Shirley, ¿cuál fue el inicio, el detonante de vuestra locura por Shirley Jackson? Pues a mí yo creo que fue a través de Stephen King, que leí en Danza Macabra, habla de lo muchísimo que le ha influido, y luego también con Neil Gaiman, que también habla de lo mucho que le influía. Entonces digo, pues tengo que echar un vistazo a esto. Entonces me leí La lotería y me encantó. Pero también me pasó como a ti, que fue cuando leí Siempre hemos vivido en el castillo, que me quedé fascinada por esos personajes, sobre todo por el de Merricat, que es... No sé si cuánto puedo contar, porque supongo que no lo habéis leído, pero es un personaje maravilloso y ya empecé a leer todos los cuentos, la biografía, porque luego aparte es una mujer que era ama de casa, tenía 4 hijos y tenía como una doble vida a la vez, ¿no? La de ama de casa que está todo el rato fregando los platos, tenía la casa sucia siempre porque no tenía tiempo ni para los hijos, o sea, todo a la vez. Y ella cuenta como siempre está escribiendo, por ejemplo, eso me fascinó mucho también de ella, es que siempre está escribiendo. Decía, no te sientas a escribir solo cuando tienes la máquina delante, sino estás todo el día pensando en tus historias, mientras fregas los platos, mientras haces las camas, mientras haces todas estas cosas. Y entonces y ahí fue donde empecé y ya luego nos pusimos con los cuentos y ya hasta me leí la biografía como una loca. Patricia, Greta, ¿quieres dos para el tiempo más? Me quedo este. Pues se oye bien. Sí.
¿Sí? Vale, pues, a ver, yo creo que Shirley Jackson llegó a mi vida de la mejor manera posible, que es a través de una presentación, casi como si fuera una amiga, ¿no?, común de un profesor de la Universidad Autónoma, de la de Roas, que es especialista en lo fantástico, que insistió en una cena de uno de los congresos que organizan del género, en la que estábamos Cristina Fernández Cubas y yo, estábamos sentadas muy cerca, y vino y como un loco empezó a decirnos: tenéis que leer esta novela, léela por favor, que es una mujer que os va a gustar mucho. Y siempre tengo la sensación de que sí, ella estuvo en aquella antena de alguna forma, ¿no? Leí esa novela y evidentemente pues acertó de pleno. Estoy segura de que Cristina Fernández Cubas la leía también y también le encantaría por el tipo de universo que refleja, ese cuento de terror implícito que hay, ¿no? Esa importancia de la casa como escenario donde pueden pasar cosas terribles. Y luego me pasó una cosa muy curiosa: yo no había visto ninguna imagen de Shirley Jackson, vi una foto suya y tengo la sensación de que en esos retratos de Shirley Jackson ya se ve que es alguien cómplice, con quien la entiende, tiene una malicia, una picardía en la mirada, ¿no? Como ha dicho Maite, tiene esa vertiente de ama de casa, pero de ama de casa distinta, de ama de casa que tiene que ser ama de casa por la época, las circunstancias, pero que además es tierna a alguien realmente especial, ¿no?, en el sentido fantástico. Greta, ¿cuándo fue tu enamoramiento por Shirley? Mi enamoramiento por Shirley viene gracias al tema, precisamente porque como fan de Shirley me hablo mucho de ella, y vinculado al proyecto de Adopta una autora, que no sé si lo conocéis, pero es una página web que intentaba, creo que en este momento está en parada, en stand-by, promover escritoras de literatura clásica, de terror, de ficción, y una de las maneras de hacerlo era pues, que cada una persona buscara a una autora y escribiera pues, reseñas sobre libros, artículos sobre su vida, etc. Y Gemma quería contar a Shirley Jackson y ya estaba agotada. Pero a partir de ahí empecé a nivel de tablerías, se me en el pasillo, La maldición de Hill House. Además es que se ha llamado también distinto, porque no sé si fue a través de Howling, la guarida, y ese fue el inicio, ¿no?, de la novela. Cuando también lo estuvimos comentando con Greta, a ver, desde mi punto de vista, Shirley es precursora de un terror muy especial, que es el terror doméstico, que es esa sensación que lo decíamos antes. Yo digo siempre las tartas de manzana. Yo no sé si antes nos ha salido una tarta distinta de limón, pero yo pienso que es ese terror que es lo más terrible, que es la persona que te abre lo extraño que puedes encontrar en lo cotidiano. Y del terror de Shirley te imaginas que puede venir de esos vecinos que tienen la tarta de manzana en el horno y las zapatillas mordisqueadas por el perro debajo de la cama. Y ahí es donde puedes encontrar lo más oscuro de la persona. Y para mí, Shirley me fascina por ese terror doméstico que yo le llamo. Pero antes de Shirley, y lo hablábamos con Greta, ¿qué otras autoras podrían haber influido en Shirley, por ejemplo? Luego hablaremos de la influencia de Shirley en nosotros, pero ¿qué otras autoras crees, Greta? A mí me gustaría empezar con una frase que es de un ensayo de Borges de Kafka y sus precursores, que dice: el hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado como ha de modificar el futuro. Por lo tanto, no solo escribía a sus sucesores, sino que también a sus predecesores, porque leemos distinto a los autores que venían antes de Shirley Jackson después de leer a Shirley Jackson. Y yo creo que, bueno, el terror gótico, sus principios de finales del 18, principios del 19, con el libro que es al inicio, es el castillo de Tranto, de Horace Walpole, pero enseguida pasas a un género bastante femenino. Creo que es una característica que comparte con Shirley Jackson, porque, por ejemplo, Anne Radcliffe, que es todo como una escritora de bestsellers impresionante a finales del siglo XVIII, escribía básicamente para mujeres, se consideraba que era una literatura considerada a las mujeres. Desinteresadas son cosas que interesan a las mujeres y no tienen más salida. Y realmente ahora tendríamos que preguntarnos un poco lo mismo que pasa con Shirley. ¿Es una literatura? Pues si como interesa a las mujeres y como tanto le interesa a los hombres, no se le dio el prestigio que merecían en el momento en que se publicaron, fueran Anne Radcliffe o Shirley Jackson en los 50.
Creo que también, bueno, a mí me gustaría nombrar también a Jane Austen, que tiene la banda de Northanger, que es una parodia del género gótico, porque precisamente se ríe un poco de todo este furor que había por el gótico. Y obviamente, pues, Frankenstein, que creo que trata un tema muy interesante que está muy presente en su Jackson, que ya lo he mencionado, pues, el desdoblamiento, ¿no? De los dos seres. Y para mí también otro ejemplo muy claro de terror es Jardine, de Charlotte Bronte, que es ese terror que está creando una mansión, pasando cosas parecen ser sobrenaturales, y al final resulta que es una pobre mujer encerrada en el ático, ¿no? Y es un poco, creo, la línea esa entre dónde está es lo fantástico, es la línea de lo que separa lo extraño de lo maravilloso, lo que parece que podría ser sobrenatural, pero al final se descubre que no, todo tiene una explicación racional, o lo que realmente se identifica como fantástico al final del todo. Y tanto Anne Radcliffe como Charlotte Bronte en sus novelas acaban dando una explicación satisfactoriamente por el profesional, pero no sé explicarse. Pues has dicho algo acerca de Jane Austen, lo de la ironía, ¿no? Y la burla. Yo creo que precisamente también ahora pensando, alguna de las cosas que más me gusta de la escritura de Shirley en algunos de los relatos es la ironía con la que trata, ¿no? La realidad y ese extrañamiento que de alguna manera a través del humor en ocasiones a mí eso me da un poquito más de miedo, ¿no? Y también ahora os preguntaré qué creéis que aporta Shirley, ¿no? en la literatura o en qué fue Shirley precursora. A mí una de las cosas que más me fascinan es como en las situaciones normales y cotidianas es capaz de sacarle la punta, por ejemplo, a uno de los relatos que siempre comento que más me fascinan de ella, que es La bruja, como en una conversación inocente de un niño en un tren puede darle la vuelta de tuerca a que simplemente una frase te lleve mucho más allá y lo que yo defino como el terror de Nevera, darle vueltas después a cómo en esa conversación inocente es capaz de meter esa respuesta extraña a la que le están dando vueltas y es que esto no tiene ninguna explicación normal. Y a mí eso es algo que me fascina de la literatura de Shirley Jackson. No sé vosotras si consideráis para vosotras qué es lo que os fascina y por qué fue precursora en muchos aspectos. Shirley. Bueno, yo creo, retomando un poco el tema que has mencionado antes, ¿no? La pregunta anterior que tenía que ver con el terror doméstico. Yo no creo que Shirley Jackson fuera la precursora del terror doméstico. Creo que es la mujer del siglo XX con la que nos hemos podido identificar o que hemos podido ver más o menos cercano ese terror doméstico porque no vivimos ni en abadías, ni en castillos góticos, ni en sitios, ni cotas ingleses, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, el terror del piso, el terror de la casa que te puedes comprar, esa empatía que se hace entre el lector o la lectora, la escritora y ella, creo que ha sido la más cercana a nosotros, ¿no? Pero Patricia Highsmith tiene cuentos donde hay un terror ambientado dentro de una casa. Hemos hablado antes de la Nazaret Mujer, que es Manderly, también es terror dentro del espacio que habitas, de un espacio que tendría que ser más familiar y el menos dañino en teoría. Y creo que es lógico, puesto que la mujer ha tenido que aprender a ver en un ámbito más cerrado que el habitualmente destinado al varón, eso es histórico y eso es así, los motivos para escribir, los temas para escribir. Creo que la mujer ha tenido que ver conectadas esas antenas de detectar en el mundo que le rodeaba, en el mundo de puertas para adentro, cosas que pudieran ser motivo de escritura, ¿no? Aparte de que otras hayan utilizado la imaginación, pero que reparar en lo que conoces, en lo que es cercano, es una forma de tener siempre un banco de materiales para escribir, ¿no? En cuanto a lo que comentas de qué aspectos o en qué nos reconocemos, yo creo que en eso justamente, a mí lo que más me llama la atención de esta mujer es su habilidad para que parezca que cuenta cualquier cosa y que cualquier cosa se convierta en una historia que te vas a acordar siempre de ella. Y te vas a acordar de esa charla, te vas a acordar de ese silencio, te vas a acordar de ese objeto que cita en un momento determinado, de esa habitación. Es una maestra para crear inquietud con cosas que nos tendrían que resultar muy, muy cotidianas, muy cercanas y muy inofensivas. Sí, exacto.
y que le continúes después dándole vueltas a esa frase que ella ha colocado en el momento idóneo, pero que te das cuenta de que está fuera de contexto esa frase, que mucho más, es verdad. Maite. Mira, estaba pensando, aparte de todo lo que dices también, yo creo que una cosa que ella tiene muy peculiar, que empieza a hacerla ella, es esta cosa que tiene con los vecinos, con la maldad del ser humano, de todos los seres humanos que la rodean de su entorno. Hay como una doblez y mucho daño, mucha crueldad en los vecinos. O sea, los vecinos son peligrosísimos. Y entonces, esto está en todos sus cuentos, en todos sus relatos, el daño que hacen alrededor de ella y el miedo que se le tiene a la persona de al lado que te puede hacer mucho daño. Ella debió sufrir también acoso en el colegio, era una persona gorda, muy gorda, obesa. Al final de sus días estaba encerrada en casa, tenía agrofobia, no salía. Entonces, le contaba también antes lo del FBI. Resulta que deberíamos hablar un poco de la vida, ¿no? De Shirley, porque influye muchísimo. Sí, claro, por ejemplo, bueno, empiezo entonces por su madre. Su madre debía ser una madre espantosa. La criticaba continuamente, le decía que se tenía que casar, por ejemplo, pero que como era gorda y fea, probablemente nunca encontraría novio. Todas sus novelas le parecían espantosas, le decía que tenía demasiadas mujeres trastornadas en sus novelas. Y también la mujer tiene muchas mujeres trastornadas, pero lo que también yo creo es que se enfrenta a la mujer que quiere tener una carrera en un mundo ya en el que la mujer puede empezar a trabajar, y la ama de casa con hijos y cómo concilia esas dos cosas. Y de ahí sale un poco una esquizofrénica, porque tiene bastantes esquizofrénicas. Entonces yo no sé si esto a lo mejor precisamente en el siglo XX es cuando la mujer que empieza a trabajar y que empieza a salir tiene este terrible conflicto. También tiene muchas mujeres, tiene muchos personajes protagonistas, que es un poco lo que pasa con las hermanas Bronte, que tienen mujeres que eran en esos años pues institutrices, como eran ellas. Entonces esta mujer pues escribe a sí misma, que es una señora que friega los platos y que también escribe cosas horrorosas. O no, porque antes también han dicho, aparte de la influencia que le tiene de las mujeres, en otra vuelta de tuerca de Henry James, que es una gran influencia suya. Y también la otra que has dicho, por ejemplo, ella decía que se sabía de memoria pasajes de Jane Eyre, que es la que todos nombraron. ¿Qué es lo que te parece que aporta Shirley? ¿O qué es lo que a ti te ha llamado la atención de lo que has leído sobre Shirley? A mí lo que más me gusta creo que es cómo logra meterse en la mente de sus protagonistas, estoy pensando en Merricat sobre todo, y que te encanta, o al menos que me encanta Merricat, a pesar de todas sus culturas, su ambigüedad moral, su punto de vista transversado de la realidad, porque nunca en ningún momento sabes qué es verdad y qué no de lo que te está diciendo, y a pesar de todo consigue que cada persona que tenga un carisma especial, que lo haga entrañable, y que si las seguidas al final de la historia para saber qué le pasa, ¿no? Eso es algo, es verdad, en Merricat y en Constance, que yo creo que luego hablaremos un poco lo que comentábamos antes de la dualidad, que ya la hemos puesto encima de la mesa, pero luego cuando hablemos un poquito más concretamente de Siempre vivimos en el castillo o de Hill House, siempre está presente en los personajes, ¿no? Constance, Merricat o Fio y Eleanor, ¿no? Que lo habíamos comentado. Pero ahora me gustaría... He comentado también una cosa más. Hay un cuento en el Renegado, creo que se llama El Renegado del perro ese, ¿lo habéis leído? Es que no sé si sale en la colección. Es un perro que mata a unas gallinas y entonces de repente todo el pueblo empieza a ofrecerle cargarse al perro, pero de unas maneras espantosas. Y los últimos que terminan en idear una manera de matar al perro son sus propios hijos, que se les ocurre la gran idea de ponerle un collar con pinchos y luego tirar de la cadena y arrancarle. Entonces la madre, el perro se llama Lady, y entonces yo creo que representa a la mujer sufridora que al final se convierte en el sacrificio que hay que hacer, que eso también está mucho en ella. El sacrificio de uno de los personajes
o de una de las personas por la comunidad. Y eso es un poco lo que está en la lotería. Y está mucho, muy presente. Ahora lo estaba pensando, digo, es que la madre es precisamente la persona sacrificada en la lotería. Claro, es una madre, sí. Entonces, yo, para entrar en la lotería, hay un fragmento que me parece además muy ilustrativo de cómo ella cuenta, creo que en Deja que te cuente y en el libro de relatos de Minúscula también aparece algún artículo sobre cómo ella idea y plantea la lotería. Pero hay un fragmento que dice así: no soporto a la gente que cree que empiezas a escribir cuando te sientas al escritorio y coges la pluma y terminas de escribir cuando dejas la pluma. Un escritor siempre está escribiendo, viéndolo todo a través de un delgado velo de palabras, añadiendo descripciones rápidas a todo lo que ve, siempre atento. Y ella, cuando explica la génesis, ¿no? El génesis de la lotería, te dice que fue con el carrito de uno de sus hijos o una de sus hijas, ¿no? Iba caminando hacia su casa después de hacer la compra y iba pensando en qué ocurriría si en determinadas situaciones cada uno de los vecinos se viera, pues eso, expuesto a tener que tomar una decisión brutal o radical sobre el sacrificio de una persona. Y ella te cuenta que iba pensando, el lechero haría esto, el tendero haría lo otro, y a partir de ahí llegó a su casa, supongo que dejó el carrito en algún sitio o lo dejó al niño en la cuna y se puso a escribir como una loca y de ahí nació la lotería. Yo creo que deberíamos hablar de la lotería. Supongo que más o menos todos lo conocéis aquí. Si no, igualmente os invitamos a leer, aunque hagamos un poquito de spoiler, pero vale realmente la pena igualmente leerlo. Y para vosotras cuando lo descubristeis, ¿qué os pareció el cuento? ¿Dónde radica el horror real de la lotería? ¿Qué os parece? Y si haces un poco de resumen por si no hay alguien que lo hacedlo vosotras, adelante, Patricia. Hay que responsabilidad. Claro, si no lo habéis leído, igual creo a mí me sabe muy mal. Bueno, vamos a resumir. El escenario es un típico pueblo norteamericano, la época es atemporal, digamos, pero parece que es siglo XX, mitad del siglo XX, contemporáneo a ella quizás, y ocurre que hay una tradición que se respeta anualmente, fijada para una fecha que quiero recordar que es el 26 de junio, en la cual... Mi cumpleaños, mira, estaba todo pensado. Y la Shirley pensó en todo. Exactamente. Y lo que ocurre ese día es que en el pueblo se lleva a cabo una curiosa tradición que consiste con parecido al tiempo de las Navidades, con una cajita, con unas bolas, etcétera, se rifa, se sortea cuál de los vecinos va a ser sacrificado ese año. Es decir, todos los años hay una muerte en el pueblo. Yo creo que ahí lo puedo dejar, ¿no? Sí, déjalo ahí. Que así disfrutáis y sufrís en vuestras propias carnes el resto del relato. Yo creo que, desde mi punto de vista, lo que más me perturba de ese cuento, porque lo lees con el alma al filo, desde que comprendes lo que está pasando, es la frialdad, la objetividad con la que se está contando la naturalidad. Más que frialdad, es la naturalidad con la que se está contando eso como un ritual interiorizado como normal por el resto de esa sociedad, que es civilizada, que está llena de buena gente, que se ayuda el resto del año, que cumple con sus deberes, que paga sus impuestos. Entonces, lo que me inquietó de ese relato es que te plantea que en el mundo de las buenas personas, detrás de cada una de esas personas hay un lobo muy negro y hay alguien muy oscuro que lo único que quiere es no ser él el que saque la bolita que significa que se lo van a cargar, ¿no? Entonces, me parece que es magistral el tono, porque creo que era muy difícil contar ese relato desde un tono que no... desde un tono distinto, ¿no? Porque hubiera sido meterte en la piel de los personajes, hubiera sido tomar partido, y yo creo que esa distancia que ella plantea es uno de los grandes aciertos. Además, el principio del relato es completamente bucólico. Parece que están preparando, sí, y el día es espléndido, los vecinos van como si fueran a cantar villancicos casi, y todo es festivo, y todo es inocente, pero poco a poco ella te va dejando pequeños detalles hasta que realmente te das cuenta de lo que están preparando es el sacrificio de uno de los personajes, ¿no? De uno de los vecinos, en este caso. A mí lo que me inquieta
del cuento yo pienso que es un poco como la banalidad del mal, ¿no? Que cualquier persona puede convertirse en el peor de los villanos. Y es como, hay un cuento de Úrsula K. Le Guin, ahora no recuerdo, me parece que es Los que se van de Omelas, me parece que es alguien ha dicho sí, que el otro día también pensando dije, ostras, me parece que, salvando todas las distancias, para mí tienen una similitud, porque es tu felicidad depende de la infelicidad de los demás. A mí es lo que me transmite Los que se van de Omelas. Y en el cuento de la lotería, eso es lo que me da miedo también. ¿Hasta dónde estaría yo dispuesta para seguir conservando mi felicidad? Ellos creen que deben hacerlo, y como es así, se ha hecho siempre, y de esta manera, siguiendo la tradición, continuaremos manteniendo esa felicidad, pues no vemos nada mal en sacrificar a uno de los nuestros, ¿no? No sé qué opináis vosotras, Maite. Sí, no, sobre todo porque además en el cuento ese de uno de los nuestros es incluso la propia familia está dispuesta y encantada de sacrificar a su madre solo por no ser ellos los que van a sufrir el castigo, que es un poco como cuando estás tú y dices, si castigan a mi hermano pequeño, yo que me libro, ¿sabes? Entonces es como que todo vale. Sí. Luego ella, claro, también estudia en una época en la que estaba toda la Guerra Fría, estaban continuamente amenazados, era una época en la que sigue habiendo racismo, pero había muchísimo racismo, eso también está en varios de los cuentos, y el marido era judío, entonces también sufrían el acoso por esto, entonces es como realmente muy amenazada por la comunidad. Y luego lo que no sé muy bien, que no lo hemos contado todavía, es lo que pasó con el cuento de la lotería. Ella lo mandó al New Yorker y se publicó. Y una semana después de la publicación tenía 100 cartas en casa. Y a lo largo del tiempo llegó a tener 300. La gente la amenazaba, sufrió una especie de acoso de troll, como hoy en día en Twitter, como los trolls. Amenazándola, no entendía qué había pasado, eso era una vergüenza, la gente amenazando también con quitarse de la revista. Entonces se convirtió de la noche a la mañana en una mujer muy famosa con su nombre. Lo que pasa es que ella no firmaba sus libros como Shirley Jackson, pero en su pueblo se llamaba con el apellido del marido. Y de ahí se salvaba un poco a la hora de sufrir el acoso también de los vecinos que no sabían exactamente quién era. Pero fue como una bomba lo que sucedió con este cuento cuando se publicó. Además, me parece que incluso su propia madre criticó los cuentos, le dijo que porque escribía cosas tan tristes, ¿no? Y ella cuenta también, porque esos son los libros donde ahora se han recopilado muchos de los relatos de Shirley, se explica, ¿no? El origen y cómo ella, lo que provocó, por ejemplo, la publicación de la lotería, y que recibía cartas que le preguntaban en qué pueblo de Estados Unidos se estaba realizando este ritual. Sí, la gente, o sea, lo peor es que había mucha gente que lo que quería era si podían saber a qué pueblo iban para asistir a una de esas loterías. O sea, ahí radica, ¿no? Ese terror que nos parece tan real, porque es que, lo siento mucho, señores y señoras, pero a lo mejor cualquiera de nosotros también participaríamos en esa lotería. ¿Vosotros participaríais en la lotería? Si os dijeran qué es lo que hay que hacer. Yo creo que todos participaríamos. O sea, si tú vives en... Bueno, de hecho, está basado yo creo en ritos que han existido durante tiempos ancestrales, sobre todo, porque el marido de esta mujer y ella estaban muy interesados en todo lo que eran los mitos y la magia negra. Entonces, yo creo que se da sobre todo en la Rama Dorada de Fraser, que es un libro de antropología que investiga sobre estas cosas y sobre los sacrificios rituales de las comunidades antiguas. ¿Te participarías en ese ritual? Si estuviera amañado, quizá, y no nos toca a nosotros. Yo quiero pensar que no, pero claro. ¿Sabes? Quiero añadir también a todo lo que habéis dicho que se publicó el relato en el junio del 48. Es decir, 3 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ponía un poco sobre la mesa es que, claro, el New Yorker tenía unos lectores como muy blancos. Y
parecía en ese relato que estuviera fascinando el lector del New Yorker al habitante del pueblo de la lotería. Y por lo tanto serían atacados. Y un poco insultados en el sentido de que es decir, que cualquier americano bueno puede convertirse en un nazi, porque al final acaba siendo un comportamiento muy, bueno, muy nazi. Ya estaba en el tema de Hannah Arendt. En cualquier circunstancia puedes no blanqueártelo si hay una orden superior que te decides hacer eso, como no lo decido yo, sino lo decide el superior, yo no soy culpable, yo no me responsabilizo. Y esa parte de responsabilización es lo que puede haber llevado a grandes colapso o temas similares. Creo que es lo que quería resaltar también con estas acciones de cuento. De hecho, o sea, Hannah Arendt no dice que los peores crímenes no requieren grandes motivos y que lo peor de todo es en los juicios, ¿no? que hacen a Eichmann, creo que lo pronuncio bien, o Eichmann, no lo sé, pero ella al final, entre otras muchas cosas, se acaba diciendo que lo que tienes delante no es ni un monstruo ni es un loco, es una persona que simplemente cree que está haciendo lo que debería hacer. Es un poco el miedo y el terror que a mí me provoca la lotería. Que esas personas no están locas, esas personas no son unos monstruos, simplemente están actuando así porque es lo que están acostumbradas y acostumbrados a hacer. Entonces, es inquietante, ¿no? Y cualquiera puede ser uno de esos. Sí, incluso nosotras. Otra de las cosas que estábamos hablando antes, y me voy a poner así porque es que parece que voy haciendo. Al final, me escucháis igual, ¿verdad? Porque yo tengo voz. Si lo quieres, Patricia, te lo dejaré aquí. Otra de los elementos que hemos comentado es esa dualidad de Shirley. Que yo creo que está presente incluso en su bibliografía, porque al final ella, o sea, fue una persona que durante toda su vida tuvo que militarse. Que quizá, o sea, murió muy joven, Shirley, con 48 años, durante toda su vida, suicidios, pastillas, porque realmente... Y alcohólica también. Alcohólica, o sea, había como una confrontación entre a lo mejor lo que ella quería ser y lo que la sociedad la obligaba a ser. Y esa dualidad está presente, lo que hemos comentado antes, en muchos de los personajes, ¿no? El personaje más rebelde y el personaje más tradicional. Merida es la bruja salvaje. Constance es la ama de casa, el secreto del castillo. La maldición de Hill House, Tío es la chica rebelde, la chica extrovertida. Eleanor es compleja, acomplejada, ha vivido siempre con su madre, el personaje de la madre de muchas de las historias, que es normal. Sí conoces la biografía de Shirley, pero esta dualidad además está presente también en la manera de contar su obra. Yo creo que Shirley tiene artículos humorísticos sobre la vida doméstica increíbles, los libros, sí, los libros de eso, y luego además sus historias de terror. Entonces, ¿qué os parecen estas dualidades de Shirley? ¿Creéis que realmente cómo influye esa, a lo mejor su biografía, lo que pregunta? Ese aspecto igual en todos los libros. ¿Lo habéis visto en alguno de sus cuentos? ¿Qué os parece? No, estaba pensando ahora que no habíamos comentado la parte en la que ella tiene dos libros en las que habla de su vida como ama de casa, que son muy divertidos, y escribía en revistas de mujeres, algunas se llamaban Mademoiselle o alguna cosa por el estilo, y por supuesto estaban también como muy mal vistas. Y entonces era una especie de lo que hoy se llama mommy blog, lo llaman ahora, los blogs de las mamás, algo así, es como una precursora de todo eso, porque o sea, lo que has dicho tú, entonces es tremendo que ya esta mujer pues, fuera capaz en ese tiempo de hacer dos cosas completamente diferentes cuando esto es muy difícil para cualquier autor hoy en día, poder publicar en géneros diferentes, no te dejan. Sí, sí. Yo creo que evidentemente era una señora que además cada vez tenía más hijos, tuvo 4, pues evidentemente ahí había que dar de comer de alguna manera. Imagino que ya vio un instrumento nutricio en esa parte, ¿no? De ese trabajo, pues mira, que eso lo tengo que hacer para comer, igual cuando te encargan algo, un texto que a lo mejor no te apetece mucho, pero tú lo haces porque sabes que quizás
de esta manera, de que te llamen el uso, la SMS de coche, ¿no? Y creo que realmente la obra de peso es justamente esa cuentística, esos artículos ensayísticos brillantes, que tiene artículos sobre la literatura, sobre lo que es ser mujer y ser madre y ser autora, etcétera, y los cuentos, donde es capaz de volcar o de hacer un híbrido extraño entre lo que es la vida de una mujer como era ella, una mujer, una ama de casa normal y corriente, con muchas preocupaciones, con muchas frustraciones, y al mismo tiempo dar justamente en el clavo y tocar fibras que son muy sensibles, ¿no? Yo creo que te está hablando ahí del lado oscuro, de las veces en que uno piensa mal, incluso de lo que más quiere, de lo difícil que se te hace la vida de siempre, de lo dura que es la maternidad, del infierno del matrimonio, de la sensibilidad. Y se habla de muchas cosas que utiliza siempre un tono muy parecido al de la lotería, ¿no? Distanciado, muy irónico, muy observador, es capaz de crear vida en cualquier parte. O sea, es una de las cosas que a mí me sorprende de ella, que es alguien que está muy en contacto con todo lo que le rodea, porque hay un momento en uno de los cuentos que habla de una chica que vuelve a su casa después de muchos años, que no se sabe muy bien qué ha pasado ni por qué regresa, pero ya vuelve, y toca la alba de la casa de la vecina. Y nota el peso que tiene, el peso interno, el peso vivo que tiene esa aldaba como objeto, como si fuera una especie de animalito inmóvil, pero peligroso, que ya golpea contra la puerta, ¿no? Y en ese momento sabes que el movimiento de la vecina va a ser hostil. Y es capaz de dibujarte en pequeños detalles como esos un mundo, ¿no? Y un mundo muy inquietante. Que además ese mundo inquietante estaba presente también en su manera de ver la vida, claro. Porque antes no comentábamos para ella, lo sobrenatural formaba parte de su día a día. Es que yo recuerdo que hay un momento de su hijo aseguraba que su madre arreglaba las fregaderas telepáticamente. O sea, que si ella tenía estropeado el fregadero, lo arreglaba. Ella se cruzaba de acera cuando veía una casa que le parecía que era una casa perversa porque pensaba que iba a pasar algo si entraba en contacto con esa casa, ¿no? O sea, era alguien que tenía muy desarrollado pues, un sexto, séptimo, octavo sentido, ¿no? Y además, ella incluso también su marido, fue lo que añadió, ¿no? Que es una bruja, utiliza las cartas de tarot. Ella estaba fascinada también por los fantasmas, por las casas de fantasmas, luego hablaremos un poquito de las casas de Shirley, que os parecen, con el Urú, exacto. Y tiene, por ejemplo, los regalos aquí, antes de comentábamos sobre lo que decías, que es una historia que ella plantea con un artículo de su propia vida, pero es un relato, si no, encantado. Y es cómo realmente normaliza la presencia de elementos extraños y fantásticos en la casa. Y el momento en el que te dice que la visita una mujer que parece haber vivido 200 años antes, y ella asume esa visita como algo normal. La atiende y encima además de dar consejos a la mujer sobre cómo hacer las galletas que recibe, ¿no? O sea, es como que el final de la historia es maravilloso, porque desde entonces a veces nos colocamos un pastel de calabaza y nos ocupamos, sobre todo intentamos dejar muy claro que nos somos todos que nos oigan en todos los rincones de la casa. Ella normaliza la casa. O hace fantástico lo normal. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que está acostumbrada a lo sobrenatural como una presencia constante y luego te extraña lo cotidiano. Entonces se llega a una mezcla ahí de verdad deslumbrante. Sí, la dualidad también, como se nota, es presente. ¿Qué te parece? Esa dualidad también. ¿No has visto lo que has leído hasta ahora? Sí, pero está claro que la mayoría de los escritores, lo que pasa es que yo creo que hay una dualidad un poco en todos nosotros. Y creo que todos somos contradictorios y eso lo certifica muy bien que la está hecho su modelo, me parece a mí. Y es eso, y todas sus inquietudes internas las transmiten en los libros de sus personajes de modo fantástico o como se llama, pero creo que logra transmitirnos también sus contradicciones internas. Yo me gustaría leeros, bueno, no es largo, es una página, pero que yo pienso que resume muy bien lo que a lo mejor Shirley sentía en ese momento, que hoy en día todavía, yo siento que hoy en día no pasa, pero
Pero ¿cómo ella era considerada mucho que la prensa literatura forma parte? O sea, o es así, ella era considerada muy chorrada del mundo de la feminidad. Y a veces escribir en ese momento una mujer escritora era considerada muy chorrada. Y que además escribía ese terror más todavía. Entonces, me gustaría leeros uno de los artículos bueno, de los relatos que aparecen en Déjame que te cuente. Ya os digo, es bastante cortito. Y se titula Dice cosas rarísimas. Esa chica está loca, dijo Dorothy. En serio, está loca de verdad. Hace cosas rarísimas. Parece cantadora, dije yo. De verdad, en serio, dijo Dorothy. Deberías verla. Se pasa el día aquí sentada y tiene ideas de lo más locas, como jugar la universidad y convertirla en una granja de cerdos porque nadie nos sabía la diferencia. Me sigue gustando, dije yo. Sí, claro, dijo Dorothy. Y se pasa el día leyendo. O se va a retirar todo el día en esa maldita máquina de escribir antigua que tiene. Luego habla y habla. Y puede soltar poesías a todas horas, de verdad. ¿Cuándo puedo conocerla? Pregunté. Por Dios, no te gustará, dijo Dorothy. Qué cosas rarísimas, de verdad. Estaba empezando una discusión contigo sobre algún tema descabellado, de la religión, por ejemplo. Y hacerte hablar toda la noche, o hablar sobre algún libro que has estado leyendo, o sobre lógica, o los gigantes, o sobre cualquier tontería, de verdad, y te va a volver loca. Me suena familiar, dije yo. En serio, dijo Dorothy. Pero a su favor diré que cuentan historias increíbles. Siempre tiene un argumento relevante sobre cualquier cosa. De verdad, si la obligas, no darías crédito. Me suena familiar, dije yo. Oh, hay más, añadió Dorothy. Casi me olvido de lo más descabellado. ¿Quieres ser escritora? De verdad, ¿te lo puedes creer? ¿Escritora? Dios, qué cosas que le ocurren a la gente. Esta señorita está chiflada, te lo digo yo, créeme. Creo que la conozco. Yo pienso que a mí me encanta este relato porque me dice muy bien cómo debería sentirse ella a lo mejor en esa comunidad tan tradicional y claro. Además está muy bien porque desde el principio, desde que empieza a hablar una y otra, estás pensando que tiene toda la razón. Es que es verdad todo lo que está diciendo esta mujer, ¿no? Y te cae mal automáticamente la señorita convencional, la Dorothy esa, que no hace más que quizás por envidia, quizás por desconocimiento, por falta de inteligencia o por exactamente motivo, es capaz de ver la de mirar como algo positivo de una mujer, ¿no? Y yo creo que hay en la teoría también a la que se tiene muchas veces cuando entre nosotras, entre las mujeres, cuando hay alguien que tiene unas aptitudes o que tiene unas inquietudes que no son las convencionales. Yo si tuviera que conocer a Dorothy o a Chiqui, naturalmente me hubiera gustado conocer a Chiqui, no a Dorothy. ¿Qué opináis vosotras de este relato? Hombre, yo creo que ella tenía que sentirse muy así muchas veces, sobre todo al principio, cuando empezara en el colegio. Imagino que también en la sociedad en la que vivía, cuando ya se vivía allí en Vermont, en el pueblo ese, sería lo que has dicho tú, un súper bicho raro, ella y el marido. Y tiene varios cuentos también en los que los personajes como que no se reconocen a sí mismos, se miran en el espejo y no saben quiénes son. Pero me imagino que también hay una parte de ella que ella es Dorothy, que dice que estás chiflada, estás como un cencerro, qué cosas se te ocurren, ¿dónde vas? Y hay otra anécdota además también que cuando creo que fue a dar a luz al hospital, le preguntaron profesión y entonces ella dijo escritora y el que se le llamaba dijo nota, dijo le pondría ama de casa. Siempre estaba con esto. Tenía esta dualidad, además hay una de sus novelas en las que la protagonista tiene varias personalidades. Hansaman, sí. Hansaman es de verdad es la que tiene varias personalidades, sí. Y en la protagonista tiene varias personalidades, que yo creo que es un poco lo que le ocurría a Shirley. Y hemos acabado porque al final me gustaría llevar a Shirley a vuestro terreno, de qué manera y a la hora de escribir. Pero yo creo que no se puede hablar de Shirley sin hablar de los estábulos, sin hablar de las casas. A mí me gustaría que también las casas, además fijaos, yo creo que ha influido en las madres negras, cómo era esa relación de Shirley con las casas, cómo influye en el sentido que ha influido en las madres negras. Pues es que yo cuando leí La maldición de Hill House, yo recomiendo a todo el mundo, si no la ha leído, que la lea y que la lea la edición de Valdemar.
Porque la edición de Valdemar hay un estudio introductorio que es oro puro. Ya lees ese estudio, que no es de Sylvie Jackson, evidentemente, pero te hace una cartografía, una especie de mapa para guiarte en el destino y los temas que le obsesionan. Y el tema de lo doméstico, el tema de la casa, es fundamental en Sylvie Jackson. Esto que he contado antes de que se cruzaba, que había una casa en una esquina de una calle de Nueva York y se cruzaba la acera porque entendía que la casa era maligna, la va llevando también a tantear y a investigar sobre espacios, ¿no? Y en mi novela, Las Madres Negras, fue muy inspirador poder leer ese estudio donde se hablaba de la importancia que tuvo para Sylvie Jackson, por ejemplo, la casa Winchester, la casa de una película malísima el año pasado, pero la historia es fabulosa, ¿no? La historia de una mujer que huye de una maldición, de unos fantasmas que le persiguen, porque era la vida de Winchester, el de los rifles, y todos los indios querían vengar de ella, ¿no? Y entonces la pobre mujer se pasó 40 años edificando, 40 años con los albañiles en casa allí, haciendo que la casa cada vez fuera más grande, ¿no? Y esa casa existe, está en Estados Unidos y se puede visitar. Entonces, a mí me dio la idea del convento que se Santa Vela, que salen Las Madres Negras, pero es que luego creo que ella no concebía las historias sin una complicidad con el espacio. Yo creo que ella tenía siempre, buscaba el cuartel general perfecto y a partir de ahí empezaba, me da la sensación a mí, al leerla, que el espacio es un personaje más, o un personaje muy importante y lo configura de una forma muy especial, muy detallista, muy afilada siempre, que me parece fascinante, ¿no? Para que nos gusta, tenemos la obsesión inmobiliaria, como me pasa a mí, pues es una de las grandes, ¿no? De cómo concibe lo arquitectónico como una parte orgánica de las novelas, de los cuentos, muy interesantes. En Hill House, la casa respira. Y cambia, sí, y te rodea, ¿no? La casa de repente... Y está loca, yo creo que lo dice en una frase, está insane. Es que además los seres que nos sueñan, ¿no? En el edificio de los edificios siempre son el de Secreto y el Castillo, ahora no lo recuerdo exactamente, el de Hill House, pero habla de que una casa que nos sueña, o sea, las chicharras sueñan. Eso vive de realidad, ¿no? Algo así dice. Tienes que acabar con todo el rato. Y es lo que me ocurre en la casa. Vamos, un personaje más. Pero siempre vivimos en el castillo, la novela no se escribía sin ese lugar, ese refugio para meditar y como sabes, ¿no? Que es la casa donde viven y que al final, bueno, no es cierto, es de aquel área, no, o sea, es aquel nada de la cosa, de que la casa son personajes. Es que siempre hemos vivido en el castillo, al final es una fortificación, es un lugar donde ellas se sienten a salvo como ha dicho antes, del resto de la comunidad, ¿no? El resto de la comunidad es el peligro y tú estás ahí en un espacio que es amigo tuyo, que te protege y te resguarda y te mantiene además aparte. Sí. Pues yo creo que tendremos que ir acabando, pero me gustaría haceros una pregunta. Venga, empezaré contigo porque eres de las que ha descubierto a Shirley y entonces ahora mismo, ¿cómo crees que influirá a partir de ahora Shirley en tu forma de escribir? Pues mira, me gustaría que me incluyeran en el ser capaz de sobreponerte en la piel de cualquier personaje, sea más bueno o malo para términos maniqueístas, y por el poder ser capaz de que el lector se ponga en la piel de ese personaje y lo comprenda y entienda totalmente. Esto me ha gustado mucho a mí de escribir. Hay que divertir. ¿Cómo se incluye? Porque vosotros hacéis que de alguna manera es buenísimo, ¿no? Y aquí no hay nadie. Yo creo que eso sería así. Pues fíjate, yo creo que la parte que más me llega es lo de los dos personajes femeninos enfrentados. Me he dado cuenta que en mis novelas siempre están, ¿sabes? Entonces, y después de leer así, todavía está más, como que más confiada con eso y ya voy. Y me gustaría que me influyera a mí, sobre todo en el humor que tiene, en cómo escribe, lo muchísimo que me río con los personajes que tiene, porque tienen una cosa que son algo... O sea, si no podéis leer las novelas, leeros por lo menos la primera página de cada una de las novelas porque son geniales. Digo, ¿cómo se puede hacer un principio así? Digo, si solo conseguiría hacer un principio así, lo demás me daría igual. Yo estaba ser mujer luego, ¿no? Y leer, yo creo que bueno, ahora mismo estoy muy mal, por lo tanto, que al menos ya
primera página de Siempre Vivimos en ese sitio, porque realmente para mí es uno de los mejores inicios. Y yo desde ese principio me enamoré directamente. Pues yo quiero un principio así. Exacto. Nada más. Incluye solo los principios así. Para. Pues Yo creo que me moriría muy contenta si después de leerla a ella tomas conciencia de lo importante que es mirarlo todo cuando escribes, ¿no? Y fijarte dentro de las gafas de siempre me quedaría yo. La manera de ver el mundo de una forma tan equitativa, con la importancia que pudieran llegar a tener las personas, las cosas, los espacios, todo, ¿no? Es una forma de percibir el mundo muy sensible y muy humorística, ácida, crítica, muy bella, ¿no? Es capaz de crear imágenes formidables y para mí la literatura muchas veces es forma, igual también es fondo, pero sobre todo es lenguaje que llega a conseguir transmitir sensaciones, imágenes, ¿no? y esa forma de contar que ella viene de cómo sabe mirar. Es verdad. Y en la economía es una de las cosas que las de Shibli siempre pienso, con mucho menos estás haciendo humanas. Y estás dejando que el clima y que siempre la imaginación va a ser peor que cualquier cosa que tú puedas contar. Y es una de las cosas que a mí me pasa cuando leo a Shibli. Yo realmente, en uno de los artículos me lo pasó Greta de Mariana Pique, precisamente hablando sobre Shibli, y decía que la literatura de Shibli es como un paralelo imaginado, y es esa sensación de que me está contando algo aparentemente y aparentemente simbólico, y de repente es el escalofrío que me invade el terror, a darme cuenta de que ahí hay algo que no cuadra. Hay un elemento disonante dentro de esa escena. Y darme cuenta de cómo poder escribir así es porque sigo intentando y ojalá algún día hago un párrafo solo pueda ser la influencia de Shibli, ¿no? Para contar como ella contaba y que el mundo, yo añadiré de los queridos, es que yo despierto y ponerme los queridos de explicarse. No sé si tenéis alguna pregunta, creo que 5 minutos todavía nos alargar. Yo soy guionista de Barcelona Twitter y entonces la maldición de Hill House primero voy a la película acá, primero, que me parece muy buena, luego vi a Interrey, de la artista, leí la novela, que me parece una película bastante bien, y luego estoy viendo la serie esta de Hill House. Entonces yo creo que es la mejor serie de todos los años, porque me juega mucho con las elipsis y los tatuajes, y no sé si la estoy viendo o no la habéis visto. Yo la he visto entera. Yo le digo Yo me la dosifico, para que no se me nada. ¿Os parece bien como lo han hecho? ¿Creéis que debería haberse tenido más a la historia original? No, yo creo que, a ver, a mí me parece formidable la serie, me parece una lección de narrativa absoluta. Creo que el capítulo 5 es una obra maestra, totalmente. Yo creo que, lo decíamos esta mañana, el guionista se puede morir muy feliz por lo que ha conseguido contar en ese capítulo y cómo lo ha contado. Y yo creo que más que una recreación de una novela, una adaptación de la novela de Shirley Jackson, es un homenaje a Shirley Jackson. Ese guionista o ese conjunto de guionistas se han leído a Shirley Jackson de arriba abajo y a Stephen King. Hay muchos niños que tienen que ver con personajes, momentos de los relatos de las novelas, y creo que es maravilloso que a partir de una obra como es La maldición de Hill House, que es una obra cerrada, se pueda contar una trama pues, de una familia, de un problema familiar que tiene que ver con lo paranormal, como lo han contado ahí. Sí, yo no creo que sea realmente una adaptación, es lo que dices tú, es un homenaje con frases, o sea, tienen frases que están repartidas por toda la serie, por todos los personajes que están desdoblados, pero no es una adaptación real de la novela. Yo iba a decir también que me recuerda más la historia de ellos que la propia novela. Es que está mezclada. Yo creo que Stephen King en El Resplandor tiene una gran influencia de Shirley Jackson, pero la serie está influenciada tanto por Shirley Jackson como a su vez por El Resplandor, de donde saca hasta escenas. Es el terror moderno, es el terror que hemos visto en cine, es el terror con el que nos identificamos, ¿no? Y es un terror muy adaptado a gente que lo podemos entender y lo podemos sentir. Lo único que para mí a la serie le falta humor, porque ella tiene mucho humor y la serie no tiene nada de humor. Pero está bien, es muy triste la serie, de hecho.
pero realmente yo estoy de acuerdo con vosotras, ¿no? Pero a mí o sea, una cosa no quita la otra. Me ha encantado la serie y me gusta Shirley Jackson. Pienso, o sea, este tipo de cosas. Es un homenaje gracioso a Shirley Jackson y Pues acércate a esta tía y léela. Y todo esto te lo vas a encontrar ahí, pero multiplicado al cuadrado, ¿no? Yo solo que tengo un problema con, no voy a decir nada, pero tengo un par de problemas con el final de la serie. Dos, pero no voy a decir nada. Como científico, mucho que más estudia una porque no, esa silla se mancharía con un ya es pero queda tener el capítulo, solo por ver el capítulo 5, vale la pena toda la serie. No digo nada más porque se me escapará y llegarán a asesinar. Exacto, pero es que a veces, ¿qué hay más terrorífico que la familia? Y ahí viene un cuento de Alibaba, precisamente de celebración, es terrorífico. Y yo tengo lo que se llama celebración también. Manda que No hay nada más terrorífico que la familia. Bueno, hay una película que también se llama Celebración, que es un espantajo. Y es una familia que, hostia, está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis compartido a Shirley, por haber con nosotras, con Beta, con Maite, conmigo, Elena, y esperamos que tengáis ganas de probar ese caramelo envenenado. Os prometemos que si no, aunque sea envenenado, y que vais a pasar muy bien, de verdad que vale la pena. Pero si no lo hago todavía, es un